Buenas tardes, bienvenidos un martes más a esta reunión de amigos de la gemología y de todas las artes que están relacionadas con ella, joyería, etcétera. Y ellos nos hablaron la vez pasada, el martes pasado, que nos hablaban de brincos o pinjantes, de joyería. Hoy vamos a dar un giro y vamos a hablar de viajes. Vamos a hacer un recorrido por dos partes importantes en cuanto a gemología se refiere de Japón, que es el Museo de Perlas de Mikimoto y los templos, museos, por supuesto, que existen allí y que pueden tener unas piezas verdaderamente destacadas e importantes para él. De ello nos va a hablar doña Gloria Figueroa Pérez, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, graduada en Artes Aplicadas y además tiene la carrera de piano por el Conservatorio Superior Profesional de Zaragoza, con lo cual es una artista en muchas facetas, no solamente como amante de la gemología y gemóloga, por supuesto, como no de gemóloga, pero estás en el camino. Estás en el camino. No, tampoco estoy. ¿Tampoco? Pues hay que empezar a... Eso no me lo puedo... Muy bien. Esa medalla no me la puedo poner. Esperemos que en un futuro lo sea, porque realmente pues, yo creo que tiene una afición que justifica plenamente que haga gemología. Por lo tanto, sin quitarle más tiempo, vamos a empezar a hacer este recorrido por Japón, en el que van a hablarnos de piezas importantes como son las perlas de Mikimoto. Muchas gracias nuevamente por su presencia y la dejo ya para que empiece a contarnos ese viaje. Buenas tardes a todos y muchísimas... A ver, ¿me oís? ¿No? ¿No me oís? ¿Ahora sí? ¿Ahora? Vale. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir en una tarde como la que hace. Bueno, quiero empezar haciéndoos una pequeña... ¿Me oís bien, no? En realidad yo no... Más que una conferencia, lo que quisiera haceros sería un relato, una crónica de un viaje que hemos tenido la oportunidad y la satisfacción y la suerte de poder disfrutar el año pasado. Pero no una conferencia, porque una conferencia me suena como muy formal y muy académico y yo no soy una experta en Japón y no soy una conocedora profunda de Japón, entonces me parece un poco atrevido llamarlo conferencia, así que vamos a decido llamarlo relato o crónica de viajes. Este relato lo he elaborado con mis recuerdos del viaje, me he estudiado varios libros y he leído bastantes libros sobre Japón. Las fotos que me han facilitado muy gentilmente, me han preparado todo esto de la informática mis compañeros de viaje, porque yo para esto no soy muy hábil, la verdad. Y todo ello aderezado pues con un poquito de datos históricos y la descripción de los lugares más bonitos, o los que a mí me han parecido más bonitos, de los que hemos visitado. El título que he pensado dar a este relato, que os digo, a esta pequeña crónica, es el de un paseo por Oriente, porque en realidad también he pensado que en un viaje de 10 días solo es posible tener un conocimiento, pues eso, de un paseo, un conocimiento muy superficial, no se puede pretender adentrarse uno en una cultura tan extensa y tan importante y tan antigua como la japonesa en un viaje de 10 días, por más que los hemos aprovechado, yo creo que muy bien aprovechados. Entonces, a ver, la estructura que hemos dado a la conferencia la hemos estructurado en varios apartados: ciudades y cultura, museos, parques naturales y jardines, templos y religión, y gastronomía y curiosidades. Entonces empezamos por Tokio. Bueno, cuando yo dije a mis amigos, que dicen que soy muy viajera, es verdad, soy muy viajera, y me preguntaron, ¿este año dónde vas a ir? Y les dije que iba a Japón. Pues entonces todos me dijeron lo mismo. Oye, qué suerte tienes, qué bien, qué sitio tan bonito para visitar. Porque es que hay nombres de ciudades y de países cuya sola mención parece que evoca y que sugiere pues paisajes exóticos, aventuras, misterios, leyendas. Es una cultura como muy rodeada de muy fascinante, ¿no? Entonces, además una cultura milenaria. Y claro, cuando llegas a Tokio, yo creo que uno de esos países que evoca todo eso es Japón. Es un país que evoca todo eso, como decía. Entonces, al llegar a Tokio, una de las cosas que más te choca, lo primero que te preguntas, es que te vas encontrando con esto, con este cruce tan extremadamente concurrido, que creo que es de los más concurridos del mundo,
con estos edificios. Y te preguntas, bueno, y detrás de toda esta modernidad, en una ciudad tan superindustrializada, tan moderna, ¿qué es lo que queda de aquel viejo Japón, de aquel Japón milenario? Entonces, bueno, yo lo poco que he podido, entre lo que he leído, lo que he pensado, lo que he visto, yo creo que he llegado a la conclusión de que sí, de que debajo de todas estas cosas tan modernas, el viejo Japón todavía algo queda. Porque los japoneses son un pueblo que ha sabido incorporarse muy bien, plenamente a la modernidad, sin abandonar sus raíces. Todo ello se nota, por ejemplo, en el gusto que tienen por vestir sus trajes, por vivir sus fiestas. En las fiestas populares es muy frecuente ver a la gente vestida de kimono. Hemos visto a dos adolescentes o tres, yo creo que en otra foto más adelante, en otro apartado que salen, en otra ciudad, dos adolescentes que se debían de dirigir pues, a una fiesta de cumpleaños de sus amigas o de sus familiares, vestidas con kimono. También vimos a un señor con aspecto de ejecutivo, un señor mayor con pelo blanco, vestido con kimono. Incluso varias bodas que tuvimos la suerte, la fortuna de ver, en las que los invitados todos iban ataviados al modo tradicional japonés. Es una cosa que me encantó verla. En cuanto al paisaje urbano, también pienso que se nota mucho la armonía del Japón rural, del Japón auténtico más antiguo, con el Japón moderno. Porque hemos visto, por ejemplo, unos rascacielos que acababan así, finos como cristal, en una aguja, una cosa así. Y sin embargo, bajas un poco la vista y ves los cerezos en flor. Es una cosa asombrosa en la propia ciudad, cómo convive. Bueno, incluso pasamos por una calle que era totalmente fascinante porque se juntaban las ramas de los cerezos de una acera con las de la otra e íbamos pasando por debajo de arcos, verdaderamente arcos de flores. Es una cosa fascinante. Bueno, ahora ya llegando un poco a Tokio, a la capital. Bueno, Tokio significa la capital del este, pero no siempre ha sido la capital. Antes habían sido Nara y Kioto. En Tokio lo que visitamos fueron los jardines del Palacio Imperial, el santuario Meiji, el templo Sensouji en el barrio de Asakusa y la calle Nakamichi. Los jardines del Palacio Imperial son una inmensa zona verde en medio de la cual se alza el palacio. No se puede ver mucho, el palacio está bastante adentrado en el jardín y no se puede ver mucho. Luego el santuario Meiji fue construido 8 años después de la muerte de este emperador, es decir, en 1920, para hacer entrar a este monarca en el panteón de las divinidades sintoístas. Más que el edificio en sí, lo más notable son el jardín y el estanque. Es uno de los monumentos más visitados de Tokio, ciudad que en realidad pues, conserva muy poco, ha podido conservar muy poco de su patrimonio religioso, pues ha sido una ciudad muy castigada por terremotos, por la devastación ocasionada en la Guerra Mundial. También visitamos el barrio de Asakusa, un barrio muy tradicional con su templo Sensouji. Pero de este templo hablaremos después porque está en el apartado de la estructura, en el apartado de templos. Esta torre no me acuerdo cómo se llama, esto es la Torre Eiffel. Ahora os contaré algo de la Torre Eiffel. Bueno, Tokio es una ciudad muy cosmopolita, cuyos barrios se transforman en función de la hora del día. De forma que no es extraño que un distrito que por el día, por la mañana, está lleno de comercios, de oficinas o un barrio financiero, al vaciarse todas las oficinas, abran sus puertas las discotecas de moda y los locales de ocio nocturno. Nosotros vida nocturna, la verdad que no hicimos mucha, pero sí que subimos a esta torre, a la Torre Eiffel, que desde aquí la vista nocturna de Tokio pues es algo verdaderamente maravilloso. Esta Torre Eiffel es una réplica casi exacta de la de París. Ellos dicen que les gusta, y cuando les gusta un monumento o algo, lo copian, les gusta mucho copiar, pero que siempre añaden algo que sea distintivo o que sea diferente. En este caso, esta Torre Eiffel de Tokio mide unos metros más, no sé cuántos nos lo dijo la guía, no recuerdo, varios metros más que la Torre Eiffel de París. Perdonad.
Bueno, como estamos todavía en el apartado de cultura de ciudades, pues me gustaría hablar un poquito de la casa tradicional japonesa. La casa tradicional japonesa es de madera, muy frágil, normalmente de una sola altura y rodeada de jardines, porque a los japoneses les gusta mucho la naturaleza, les gustan mucho los jardines. Y los jardines suelen estar como muy integrados, o sea, como si formaran parte de la casa. Los espacios de la casa son abiertos y se separan con paneles muy finitos de madera muy finita, y se deslizan muy silenciosamente, de forma que los espacios de la casa se pueden distribuir más o menos al gusto, según sea la necesidad doméstica de cada momento, se pueden ir moviendo los paneles. La casa está como muy despejada, no como las nuestras, que están así siempre como muy llenas. Se ven los espacios son muy relajantes, muy despejadas. Entonces, para dormir por la noche, no hay camas, bueno, se extiende un tatami, que es como una esterilla, y encima un futón. Y luego de día se recogen y el espacio queda totalmente diáfano y disponible para otro uso doméstico que se le quisiera dar. Dentro de la casa andan descalzos o bien con unas zapatillas especiales o con calcetines. Lo que nunca usan son los mismos zapatos que llevan en la calle. Nosotros tuvimos la oportunidad y la suerte de dormir en un hotel con este ambiente japonés, que fue una gozada. Estos hoteles se llaman ryokan. Entonces, como estas casas son muy frágiles, como os decía, claro, durante la guerra, pues la destrucción en la mayoría de las ciudades fue enorme. Quedan, de hecho, bueno, hay barrios que quedan muy pocas casas de estas antiguas. Y cuando se pensó ya en empezar a reconstruir el país y se empezó a construir ya en grandes alturas, en grandes ciudades, pues los arquitectos idearon un sistema que se llama sismoresistencia, que consiste en, bueno, yo no soy arquitecto, no puedo dar muchas explicaciones técnicas, pero en poner los edificios sobre un cierto tipo de soporte que amortigüe las sacudidas de la tierra cuando hay terremotos. Si no, sería tremendo cada vez que hay un terremoto, y ahí los hay con mucha frecuencia, casi a diario. A ver. Nos vamos a Hiroshima. Bueno, Hiroshima, después del día 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, como sabéis, sufrió un bombardeo. Su nombre nos trae a la memoria pues algo muy trágico, ¿no? Saber que mencionar Hiroshima pues es bastante trágico. No obstante, la ciudad está hoy totalmente reconstruida, es una ciudad muy próspera, muy cuidada y muy... Entonces, ahí el tiempo que invertimos, casi todo ello lo invertimos en el museo, y por eso os hablaré un poquito más del museo en el apartado de museos. Aquí, mira, lo que podéis ver es, esto es el ayuntamiento. ¡Uy! A ver, esto es el ayuntamiento, y el ayuntamiento no ha sido reconstruido, está tal cual que, ya veis cómo está en la parte de arriba, tal. Esto es una vista general de la ciudad, y esto es exactamente el lugar donde se celebra cada año, el 6 de agosto a las 8:15 de la mañana, el memorial, la conmemoración de las víctimas de aquella catástrofe. Nos vamos a Kioto. Bueno, Kioto fue la capital de Japón después de Nara y antes de Tokio. Se dice que es el alma de lo más auténtico Japón. El Museo de Japón incluso lo llaman. Allí se conservan las esencias más puras de lo que fue el antiguo Japón. ¿Por qué? Pues porque tuvo la fortuna de que no sufrió casi daño alguno durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo un intelectual francés, un orientalista francés, que parece que estaba totalmente fascinado y enamorado de la ciudad. Este señor se llamaba Sergio Elisée, y el pobre señor intercedió por todos los foros que pudo, por embajadas, por todo tal, para que no se bombardease Kioto. Y parece ser que por una vez hubo sensatez y se le excusó y no se bombardeó. Entonces, por eso dicen, el Museo de Japón. Aquí en Kioto lo que visitamos fue el templo de Kiyomizu-dera, que está dedicado a la diosa Kannon de 11 cabezas, cuya estatua solamente se expone una vez cada 33 años.
Este templo es especialmente conocido porque tiene una terraza sobre pilones que permite disfrutar de una soberbia vista panorámica de la ciudad. Fue fundado en el año 798, pero los edificios actuales, sufrió varios incendios y destrucciones. Los edificios actuales datan del siglo XVII. ¿Me oís? ¿No? ¿Poquito? Y haberlo dicho, ¿no? Perdonad. A ver. Sí, vale. Bueno. Pero sobre todo, ¿ahora me es mejor? Sí. Haberlo dicho, lo siento mucho. Pero sobre todo, Kioto es la ciudad de las geishas. Aquí tenéis varias. Las geishas están localizadas en los barrios de Gion y de Pontocho. Unos barrios muy agradables para pasear de noche, es muy bonitos. Son barrios tranquilos. De vez en cuando ves pasar una geisha si tienes suerte. Están llenos de casas de té y de luces de neón. La palabra geisha en japonés significa persona conocedora de un arte o poseedora de una habilidad. Estas muchachas son desde pequeñas educadas, pues son normalmente mujeres cultas, hablan idiomas, saben bailar, tocar instrumentos tradicionales o cantar música tradicional japonesa, saben hacer arreglos florales y, en fin, son personas con una conversación y una cultura suficientemente amena como para, de hecho, se las llama para amenizar fiestas y para pasar una velada agradable. En Kioto también visitamos el Museo de los Esmaltes, o Cloisonné, que es un museo absolutamente, de una belleza exquisita. Lo que pasa es que no se podían hacer fotos, entonces no tenemos de ahí no tenemos fotos. Visitamos también el Pabellón de Oro, ahí lo tenéis. El Pabellón de Oro es una total maravilla. También se llama la Pagoda de Oro. Es un edificio que contuvo reliquias de Buda. Forma parte de un templo llamado Rokuon-ji, pero vulgarmente es conocido como Kinkaku-ji. Está cubierto de pan de oro todo él y situado en el centro de un lago, ahí lo veis, ¿no? Rodeado de jardines, de forma que se refleja en el lago como si fuera en un espejo. Es una cosa, de una belleza indescriptible. Y sobre todo muy asombroso, ¿no? Para nosotros los occidentales, a mí me resultó muy importante. Fue edificado en 1394, fue residencia de Yoshimitsu, su constructor, antes de convertirse en un templo budista. Sufrió un incendio en 1950, por lo que el edificio que podemos admirar hoy, aunque es totalmente idéntico, se reconstruyó de forma totalmente fiel en relación con el antiguo. El nuevo, data de 1955. Fue utilizado también como alojamiento de invitados ilustres del emperador. El edificio consta de 3 pisos. El primero, me parece que aquí no se ve mucho, está entre los árboles. Está construido en el estilo de la aristocracia imperial del siglo XI. El segundo en el estilo de la aristocracia guerrera y el último en estilo chino. La principal imagen del templo es una estatua de piedra de Buda que se cree que procede del siglo IX, aunque normalmente no está expuesta al público. La imagen es muy venerada, muy reverenciada, pues se le atribuyen poderes milagrosos. Nos vamos a Osaka. Osaka es todo lo contrario de Kioto. Mientras Kioto es una ciudad así como muy recoleta, ya os digo que es casi como un museo. Kioto, se dice de ella, es una ciudad eminentemente comercial e industrial y se dice que constituye la mejor muestra de lo que es la vida urbana moderna en el Japón. En los últimos años ha experimentado una expansión sin precedentes y en sus alrededores se han instalado un gran número de las fábricas de productos tecnológicos, las cosas que consumimos en casa normalmente. Están en la mayoría de las fábricas están en las afueras, en los alrededores de Osaka. Osaka tiene lo que más visitamos, lo que más tiempo nos llevó y es más curioso, es el castillo de Osaka, es este que veis aquí. No se parece a lo que nosotros entendemos por un castillo, pero bueno, fue edificado por Hideyoshi Toyotomi y el castillo fue el núcleo
digamos, de la riqueza y la prosperidad y el comercio de la ciudad, porque el castillo, que se hizo en el siglo XVI, atrajo a muchos mercaderes y en torno a él se generó mucho comercio y mucha prosperidad, digamos. Este señor, Toyotomi, fue el unificador de Japón. Tras unificarlo, construyó el castillo pues, como muestra de su poder. Se dice que llegaron a trabajar en él 100.000 hombres durante 3 años, porque pretendía que fuera una cosa inexpugnable, algo totalmente muy fuerte e inexpugnable. No fue inexpugnable, porque de hecho fue algunas veces destruido, y el actual data de 1931. Está rodeado de un gran parque, contiene en su interior colecciones artísticas valiosas y lo más interesante es que desde el mirador del piso octavo se puede gozar de una espléndida vista de la ciudad. Bueno, una curiosidad sobre Asaka es que, y esto a los españoles parece que nos gusta contarlo, es que en el Museo Kunozan Tosogu se conserva un reloj occidental enviado como presente por el rey de España Felipe III a Tokugawa Ieyasu en 1611, en el siglo XVII, y que desde la muerte de dicho señor pasó a conservarse en el museo citado por considerarse como un bien cultural importante para el país. En julio de 1609, el barco español que llevaba este reloj naufragó frente a la costa de la prefectura de Chiba, y gracias a los habitantes del pueblo, que fueron muy diligentes, acudieron en su ayuda. La vida de 317 de los 373 miembros de la tripulación pudieron salvarse. Este hecho del regalo del reloj, pues la verdad es que es bastante extraordinario y bastante llamativo, por una razón, porque Japón desde 1610 a 1868, la época Meiji, fue un país que vivió muy aislado de Occidente y casi se mantuvo muy distante de Occidente y prácticamente sin relaciones diplomáticas ni comerciales ni de ningún tipo. Quizá esta sea una de las causas por la que su cultura se ha conservado tan intacta y tan genuina, porque no ha sufrido estas influencias hasta tiempos muy recientes. Acabamos el apartado de cultura y nos vamos a los museos. Nos vamos al Museo de Jade, que está en Tokio. Este es el único museo de Japón especializado en jade. Fue inaugurado en mayo de 2002 y muestra una colección de jades, creo que es de la persona privada, de un coleccionista privado, procedentes de la zona del río Itoi y también de Myanmar, que es una de las zonas del mundo donde hay mayor producción de jade. El museo está muy bonito ambientado. Bueno, ya lo veis aquí, esto es un dibujo, en fin, tiene todas estas piezas. Es un museo muy bonito ambientado, con flores silvestres y cerezos florecidos. El jade es una piedra muy dura, es un silicato de magnesia y cal, de brillo jabonoso. Aunque siempre que hablamos de jade parece que pensamos en el verde, el jade no es siempre verde. No siempre es así, ya que el color del jade puro sería translúcido. Aunque en la naturaleza aparece muy raras veces translúcido, o sea, puro, por lo que su color depende de los elementos químicos con los que aparezca mezclado. Por ejemplo, cuando tiene cromo o hierro es cuando el jade es verde. Cuando contiene titanio es color lavanda y si contiene ambos, hierro y titanio, es azul. Su formación requiere muy alta presión y baja temperatura y sobre todo mucho tiempo. Ha sido conocido y usado en Japón para la joyería desde el siglo III a.C. y además durante mucho tiempo se pensó que usar algo de jade o bien ingerirlo en forma de polvo, ingerirlo molido, era muy beneficioso para la salud, concretamente para curar las enfermedades renales. De la colección, bueno, tiene una colección pues, muy bonita, pero vamos, lo que más puede llamar la atención es esto, que es una bañera totalmente de una pieza, una bañera de jade. Ahí la tenéis. Nos vamos al Museo de la Paz de Hiroshima. Bueno, Hiroshima, antes de la caída de la bomba, era una pequeña ciudad próspera que crecía en torno a su castillo.
Más tarde la ciudad fue dotada de una escuela normal de enseñanza y de una concentración importante de instalaciones militares, por lo que disfrutaba de una doble reputación, tanto como centro educativo y militar, tanto como centro educativo como militar. En el momento del bombardeo atómico, Hiroshima contaba con una población aproximada de 350.000 personas. A pesar del tremendo impacto ocasionado por esta catástrofe, la enorme cantidad de vidas que se perdieron y la huella psicológica que quedó imprimida en quienes sufrieron, los habitantes de la ciudad nunca perdieron la esperanza y lucharon siempre sin cesar por recuperarse. De hecho, la ciudad de Hiroshima se ha convertido en la Adalid de la paz, en la convicción de que el ser humano no puede convivir con las armas nucleares. Aquí tenéis, el ayuntamiento lo he enseñado antes, aquí tenéis otra vez de donde se celebra el memorial. Esto deben ser unas fotos, no sé. El museo lo que más muestra son maquetas de lo que la ciudad fue y de cómo quedó después, fotos, ropas, enseres domésticos totalmente, hay como un cuenquito con comida, un cuenquito de metal, que la comida está fundida con metal. La temperatura que se alcanzó, claro, fue una cosa tremenda. Juguetes de niños, triciclos, bicicletas hechas un amasejo de hierro, metal. Y el reloj famoso, un reloj que se paró exactamente a las 8:15 cuando explotó la bomba. Pese a todo, ya os digo que da una sensación ahora mismo de una ciudad totalmente próspera, reconstruida, salvo el ayuntamiento, que puede ser que lo hayan dejado así como muestra de algo que no tiene que volver a repetirse. Nos vamos al Museo de Perlas de Mikimoto. Este museo en realidad casi es el núcleo del viaje, porque se hizo el viaje para ver este museo, aparte de que ya vimos otras muchas cosas. Las perlas comenzaron a cultivarse allí con mucho éxito por primera vez en la historia en 1893, mediante un método creado por Kokichi Mikimoto. Consiste en introducir a las ostras perlíferas un pequeño núcleo, alrededor del cual la ostra va segregando una capa de carbonato cálcico que crece muy lentamente a razón de 1/4 de milímetro al año, y a medida que pasa el tiempo la capa se hace más gruesa, la perla se hace más, es lo que da a la perla, esta capa es lo que le da su oriente y con ello su valor y su belleza, su valor económico, claro. Se colocan después estos núcleos en una especie de mallas o jaulas, se sumergen en el océano a una profundidad aproximadamente entre 6 y 10 metros, permaneciendo allí el tiempo necesario para que la perla adquiera su desarrollo. Naturalmente, a más tiempo, más desarrollo y, como os digo, mayor belleza y mayor valor puede adquirir una perla. Luego se recogen por unas señoras, que las tenemos aquí, las señoras. Estas señoras son las que llaman amas o buceadoras, mujeres buceadoras, van vestidas tradicionalmente con un traje blanco. Y con estas perlas que las sacan y las recogen del océano son con las que los artistas o los artesanos de Mikimoto fabrican las piezas que luego se exhiben en la tienda. El museo lo que tiene es que es muy, muy didáctico, porque ofrece una información muy amplia acerca de las perlas, de todo su proceso, de todo el proceso que atraviesan hasta llegar a su formación total. Y también datos de tipo histórico, científico e industrial. Bueno, aquí tenéis, instrumentos, aquí tenéis ya unas perlas maravillosas, una señora trabajando. Aquí, bueno, el museo está muy curioso por eso, porque muestra muy bien todo el proceso de formación. Lo que determina el valor de la perla, como os decía, es también, aparte de su oriente, su tamaño, su brillo, su textura, su forma, la perfección, el color. Y se dice que las perlas de Mikimoto están entre las más hermosas y las mejores del mundo. En la tienda hay unas piezas, desde luego, que son verdaderamente deslumbrantes, espectaculares. Y ya, por decir algo más de las perlas, aunque vosotros casi todos sabéis de perlas, mucho más que yo, porque hay muchos joyeros, las perlas han sido muy apreciadas y deseadas siempre desde tiempos remotos por las más antiguas civilizaciones, como objeto de lujo y de adorno personal. Y hasta, yo diría que literariamente las perlas han dado mucho de sí, porque cuando alguien es lo más precioso, lo mejor y lo más exquisito de su clase, se dice de él que es una perla.
Nos vamos al monte. El monte Fuji es uno de los símbolos más representativos de Japón. Se trata de un volcán que todavía está activo, incluso de vez en cuando entra en erupción arrojando lava y cenizas. Su forma es la de un cono muy hermoso, casi perfecto, de 3.776 metros de altitud. Belleza que se ve completada por los lagos formados por las corrientes de lava, los ríos, los estanques y los pantanos alimentados por diversos saltos de agua y un denso bosque que cubre la meseta de lava alrededor de su pie. Es el monte más alto de Japón. Se encuentra en el mismo centro del archipiélago japonés. Y cuando el día está claro, se puede incluso ver desde Tokio, que está a 130 kilómetros al este. También desde los lagos que lo rodean se puede gozar de una espléndida vista del monte Fuji. En los alrededores se encuentra Hakone, lugar muy famoso por sus fuentes de aguas termales con propiedades curativas. El monte Fuji es un monte sagrado, muy respetado y querido por los japoneses. Ha sido también fuente de inspiración desde hace muchos siglos para los artistas japoneses, apareciendo con frecuencia en obras de arte, porque siempre ha sido admirado como símbolo de gran belleza. De todas las obras de arte que han representado a esta montaña, la más antigua que se conserva es una puerta corrediza, de estas que os decía antes que hay en las casas y en los edificios japoneses, de papel, que data del periodo Heian, es decir, del siglo XI. Nos vamos a un jardín. Okayama Korakuen Garden. Este jardín es uno de los 3 más grandes de Japón y de los más bellos del mundo. Se dice que es de los más bellos del mundo. Se empezó a construir en 1687 y se terminó en 1700. Por orden de Ikeda Tsunamasa, señor de Okayama, pero su forma actual definitiva la adquirió en 1863. Es uno de los pocos jardines cuyos cambios históricos han sido registrados, o sea, hay documentación. Pueden ser conocidos porque existe documentación y pinturas que la familia del creador del jardín ha ido conservando. Fue usado como lugar de recreo, aunque se podía visitar ciertos días hasta que en 1884 la propiedad fue transferida a la prefectura de Okayama y se convirtió en un jardín público. Sufrió graves daños durante unas inundaciones que hubo en 1934 y los bombardeos de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, aunque en base a la documentación que he mencionado antes, se ha podido restaurar prácticamente tal y como se creó. En la actualidad se encuentra acogido a la Ley de Protección de Propiedades Culturales como un bien que habrá de pasar a futuras generaciones. Está situado en la ribera norte del río Aasi y está concebido como un jardín de paseo. Se trata de una serie de sendas que enlazan prados, estanques, colinas, casas de té y arroyos. Bueno, como os he hablado de un jardín de paseo, os me voy a referir a que en Japón hay diversas clases de jardines. Hay 4 clases de jardines, hasta donde yo he podido saber. El jardín japonés surgió en un principio como un espacio sagrado, es decir, rodeaba al templo y le servía como de marco. Otro tipo de jardín es el destinado a la meditación filosófica y al recogimiento, que alcanza su máxima expresión en el jardín zen o jardín también llamado seko. Ahora veremos un jardín de zen. El jardín de té, que fue creado por un maestro de té de la ceremonia del té y que consiste en varios pabellones entrelazados por caminos. Y luego el jardín de paseo, que este ya es casi un jardín occidental, es un jardín más grande y muy influenciado por lo que sería un jardín de los nuestros, un jardín occidental normal, destinado al esparcimiento, al ocio o al recreo. Nos vamos a un jardín zen, al jardín zen Ryoanji. Se encuentra en Kioto y data del siglo XV. Es un jardín seco de los que acabamos de hablar, de arena y piedras, integrado por 15 rocas dispuestas de tal manera que el paisaje es completamente diferente cada vez que se cambia ligeramente de posición. Se dice de él, de este jardín en concreto, que es una obra maestra, el jardín zen más perfecto
que jamás se haya concebido en el mundo. Es un espacio para la meditación y está compuesto por... ¿Me oís? Es un espacio para la meditación y está compuesto por 15 rocas divididas en 5 grupos de 3. El paisaje cambia, como os digo, a medida que se avanza y por otra parte se sitúe uno donde se sitúe, se da la circunstancia de que es imposible ver las 15 rocas a la vez. Lo más que se pueden ver, dicen que son 14 al mismo tiempo. O sea, las 15 a la vez, al parecer, no se pueden ver nunca, la gente que lo ha intentado. Bueno, aquí las tenéis, ¿lo veis? Los grupitos de rocas. Es un jardín muy curioso, había mucha gente. Templos y religión. A ver, las religiones que se practican en Japón son dos, la sintoísta y la budista. Conviven sin problemas las dos religiones. La primera es genuinamente japonesa, la sintoísta, y la budista fue importada de China y de otros países. Los santuarios son sintoístas, bueno, por eso también hay que distinguir entre santuarios y templos. Los santuarios son sintoístas y los templos son budistas. No es fácil distinguirlos si no eres un experto en esta cultura a primera vista, ya que la mayoría de las veces se distinguen solo por la presencia de un torii, no sé cómo se dice, luego os enseñaré uno, una especie de pórtico de madera constituido por 2 columnas que sustentan 2 travesaños. Esto es lo que señala la entrada de los santuarios, así como una cuerda de paja trenzada y una pequeña campana o gong que se golpea para que los fieles llamen la atención de la divinidad. No hay nada de esto en los templos budistas, o sea, esto que os he dicho es de los santuarios. No hay nada de esto en los templos budistas, cuya arquitectura recuerda a la arquitectura china. También es frecuente que a la entrada de los templos se queme incienso. Entonces el incienso se aspira y esto tiene por finalidad purificarse, así se entra más puro ante la presencia de la divinidad. Entre los templos que hemos visto está el templo Sensō-ji en Tokio, en el barrio de Asakusa, que es el más antiguo de Tokio. Se cree que fue fundado en el siglo VII. Este es el templo Sensō-ji. Se cree que fue fundado en el siglo VII, cuando 3 pescadores encontraron atrapada en sus redes una estatuilla de oro de la diosa Kana. Entre estos pescadores estaba Ashino Nakamoto, el legendario fundador de la ciudad de Tokio. En su gigantesco recinto destaca una pagoda de 5 pisos. El templo actual fue construido en 1958 porque el anterior no pudo sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Visitantes de todos los puntos de Japón acuden a este templo a rezar y a hacerse fotos ante la puerta de Kaminari Mon, de la que pende una enorme linterna roja de papel. Frente al templo se encuentra la calle comercial de Nakamise, donde se pueden encontrar pues todo tipo de souvenirs, máscaras japonesas, abanicos, kimonos, comida, en fin, es como un gran bazar al aire libre, es una calle muy comercial. Aquí tenemos un torii, estos son columnas, como os decía, que sustentan unos travesaños así horizontales. Suelen ser de madera y están pintadas casi siempre en colores rojo, vermellón y gris. Bueno, esta es la puerta o torii de la isla Miyajima. Miyajima es una isla que está a 50 kilómetros de Hiroshima, en la que se encuentra un santuario llamado Itsukushima, construido sobre el agua, lo que obedece a la idea de venerar a la deidad del mar. El santuario está presidido por un otori, este que os digo, un gran pórtico de color vermellón que consta dicho santuario de 3 áreas. El salón santo, donde habitan los dioses, una parte interior donde solo pueden entrar los sacerdotes y un área externa destinada para la adoración del público en general y para el rezo. Este edificio principal forma conjunto con varias construcciones diseminadas por la montaña de toda la isla y varios templetes subsidiarios conectados entre sí por caminos y galerías. La isla ha sido un lugar muy venerado desde la antigüedad. De hecho, Miyajima significa isla santuario
y se han hallado vestigios de construcciones allí desde el año 593. El templo Bensuji en Kotoira. Es uno de los templos más famosos y más antiguos de Japón. Paradójicamente está dedicado a los navegantes y sin embargo está en lo alto de una montaña que es que yo no quiero ni recordar lo que había que subir. Muchos de mis compañeros de viaje subieron, yo no fui tan valiente. Y para acceder a él ya os digo que hay que subir una escalera totalmente interminable. El día que lo visitamos además era lluvioso y había unos palanquines que son como una especie de andas a modo de literas, en este caso cubiertas, aquel día eran cubiertas porque os digo que llovía, llevadas por porteadores que subían a la gente que los contrataba. La subida estaba cuajada de tiendecitas, de puestos también de recuerdos, de souvenirs, donde se podía descansar, comprar algo de comida y tomar aliento, desde luego, supongo, porque llegar arriba debía ser bastante agotador. El templo, como veréis, es muy bonito. El pabellón del Gran Buda de Nara. Del Parque Nara. Nara fue la primera capital de Japón. Entre los muchos tesoros que alberga está Templo Todaiji. Sí. Fue la primera capital de Japón. Entre los muchos tesoros que alberga está el complejo Todaiji, el gran templo del este, cuya sala principal, con 50 metros de altura y 57 de ancho, es la estructura de madera más grande que se conserva en el mundo y guarda a su vez la estatua de Buda más grande del mundo, también, que tiene 18 metros de altura y data del siglo VIII. Aquí tenéis a Buda. El Nandai Mon es el pórtico sur del templo, usado para cruzar la muralla que lo circunda y que lo separa de la vida mundana, de la vida exterior. Aún hay otro pórtico, el Tsu'u-mon, o pórtico central, a ambos lados del cual se encuentran grandes figuras de madera que representan a los reyes protectores del templo. En la parte posterior de este templo, en la base de una de las columnas, existe un agujero de unos 50 centímetros aproximadamente, del cual se dice que es del mismo tamaño que la fosa nasal de Buda. Los japoneses creen que si uno logra atravesar este agujero, alcanzará la iluminación, alcanzará un nivel superior, por lo que son muchos los que lo intentan, y no solo los japoneses, porque algunos compañeros de viaje muy valientes también lo pasaron, hubo que tirar de ellos, en fin, pasaron sus apuros, pero lo pasaron. La gente pasa muchos apuros, la verdad es que debe ser muy agobiante verse allí atrapado. En fin, hay mucha gente que lo intenta y mucha gente que lo consigue. Antes de llegar al Todaiji, hay que atravesar un amplio parque en el que los ciervos sagrados pasean en total libertad. Se dice que son sagrados porque, según la leyenda, las deidades a veces se valían de ellos para viajar, viajaban montados en ellos. Y entonces se les considera que llevan consigo la buena suerte y se les considera mensajeros divinos y, como os digo, portadores de la buena suerte. Gastronomía. Bueno, los alimentos más consumidos en Japón, como en casi todos los países asiáticos, son el pescado, el arroz, que se sirve blanco y acompaña casi todas las comidas. El pescado es un recurso natural muy abundante, como es lógico en Japón. Se degusta tanto crudo, muy fresco, como cocido. Se consume también carne, aunque es muy cara y todavía no es un hábito muy arraigado comer carne. Incluso antes de la época Meiji, del emperador Meiji, o sea, antes de 1868, incluso llegó a estar prohibido su consumo. La cocina japonesa es muy saludable porque es ligera, baja en grasas, casi todo es cocido, no hay casi nada frito, entonces es muy saludable. Es rica en minerales y seguramente esta cocina saludable guarda bastante relación con el hecho de que la esperanza de vida en Japón se dice que la más alta del mundo. La cocina japonesa es también muy variada. Se puede encontrar entre los platos más conocidos el pollo asado, el pescado crudo, el cerdo empanado y los buñuelos de verdura o tempura,
que la verdad es que a mí lo que más me gustó, son exquisitos. Son algunas de las especialidades más habituales y más conocidas. Hay carnes también muy exquisitas, aunque su consumo, como os decía, no es muy común y desde luego son muy caras. La mayoría de los restaurantes no cierran a mediodía, pero por la noche cierran muy prontito, por lo que a la hora de la cena no conviene despistarse porque te puedes quedar sin cenar. Como en los restaurantes además saben de la dificultad de entendernos, los occidentales, pues suelen tener, es frecuente que los establecimientos se expongan en su exterior, en sus escaparates, unas reproducciones de cera de los platos muy bien hechas, por lo que, bueno, basta con que señales con el dedo y eliges el plato. Mirad aquí los platos que suelen tener. Otra cosa que he pensado poner entre las curiosidades es el sake. Es una bebida nacional de los japoneses, se prepara a base de arroz fermentado y existen más de 2.500 tipos de sake en Japón. Desde uno muy puro y que es carísimo, que casi no se encuentra y tiene un precio prohibitivo, hasta uno de calidad pues muy corriente y muy baja que se consume más o menos frecuentemente. Se puede encontrar sake suave, sake fuerte, se puede consumir frío, caliente y siempre se sirve en unas tacitas muy pequeñas que obligan a los comensales a servirse frecuentemente, ritual al que los japoneses son por lo visto muy aficionados. Hay que tener cuidado porque si se quiere comprar sake, hay que tener en cuenta que sake solamente significa, literalmente significa la palabra alcohol. Entonces se aplica para muy diversas bebidas alcohólicas. Si quieres comprar algo especial o si quieres comprar lo que es sake, tienes que decir literalmente vino japonés. Otra cosa que pudimos disfrutar, que me ha parecido que aquí podría hacer mención, es la ceremonia del té. La ceremonia del té es un complejo ritual consistente en preparar el té en una sala especial y con utensilios e instrumentos adecuados. La taza en que se bebe generalmente es una pieza valiosa o bonita de colección y conviene, antes de llevarse el té a la boca, darle la vuelta y entre las manos y contemplarla, demostrando así que se sabe valorar el trabajo del ceramista. La ceremonia del té tiene por objeto la búsqueda de la belleza y la elegancia de los gestos y quienes llegan a dominar a la perfección este arte con soltura, llegan a alcanzar la categoría de maestros de la ceremonia del té. Antes os hablaba de un jardín que lo creó un maestro de la ceremonia del té. El té se sirve acompañado de algunos dulces, pero en realidad, más que el refrigerio en sí o los dulces o el propio té, lo importante es llevar a cabo la ceremonia con todo detenimiento, en un entorno tranquilo, propicio, y dedicarse a la contemplación y al placer de disfrutar de una conversación agradable con amigos, o sea, en buena compañía. Realmente es un acto social, de vida social. Ahí tenemos, bueno, algunas curiosidades que también he puesto aquí. Ahí tenéis, estos barrilitos estaban llenos de sake. Ahí tenéis unas máscaras que son también muy típicas de Japón. Y ahí tenéis una boda que os decía. Mira, los novios y el cortejo, había mucha gente, mira, esta señora vestida en kimono y había por aquí más señores y más señoras vestidos en kimono. Ahí tenéis el tren bala, hicimos un viaje en él, me parece que fue de Hiroshima, si no recuerdo mal. Y ahí tenéis, bueno, una cosa muy escatológica, que no me voy a parar mucho en comentar, pero que bueno, que son una chulada los servicios, lo limpios que son y hay hasta en algunos una perchita para, aquí está creo, para colgar el paraguas, si lleva paraguas, pero bueno, de los japoneses, hablando de lo limpios que están los servicios, yo lo que destacaría siempre es que son personas muy amables, muy corteses y muy limpios. Las ciudades, bueno, es que no hay ni un trocito de papel tirado en una... Es un placer pasear por las calles. Entre eso y que estaba todo florecido de cerezos, ha sido verdaderamente un viaje maravilloso. Entonces, bueno, una vez mostradas las últimas fotos, os quería decir que ha sido un viaje muy grato y que nos gustaría que en el próximo, si nosotros tenemos esa oportunidad, vengáis más gente. Porque, como decía Cervantes, viajar hacia los hombres discretos. Yo que os conozco casi todos, sé que sois ya discretos, pero no está de más que viajemos, que lo que sabemos se conecte muy bien. Muchísimas gracias a todos por haber venido en una tarde como esta.
Muchas gracias, Gloria, por esta conferencia que nos ha puesto un poquito en situación para decidirnos los que no hayan ido al Japón y ya tener un poco, por lo menos, idea de que vamos a un país que merece la pena ver, como ya todos nos imaginamos. Perfecto. Y ahora, pues si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa, alguna curiosidad sobre lo que hemos visto y lo que no hemos visto, pero que a lo mejor... De Japón sí lo que he visto solo. ¿no? Bueno, pero lo que sé yo creo que ya lo he dicho, yo no sé mucho más. No me voy a poner muchas medallas con esto, pero si quieres preguntar algo yo lo puedo decir, yo lo digo. ¿No hay ninguna pregunta? Yo sí tengo una curiosidad. Sí. Que cuando describías las casas típicas hechas de madera y paneles de papel y tal, me llama la atención que Japón es un país bastante frío, ¿no? ¿Perdona? Japón es un país bastante frío. Pues yo no lo sé, yo creo, nosotros fuimos en primavera, como te digo que fuimos en marzo, era final de marzo, fuimos en 1 de abril, ¿verdad? Me parece, y pues sería como aquí, más, por lo menos la primavera como aquí, tirando a un pelín más fresquita, que nos dijeron, ir de primavera con ropa de primavera, y por si acaso todos metimos algún jersey y tal, y la verdad es que no nos sobró, incluso un par de días, creo que nos llovió. Sí, pero quiero decir, ¿no? Referente a la vivienda... ¿Si pasa frío? No. Referente a la vivienda tradicional es mi duda, ¿no? Que Pues sí, cómo calentaban esas casas, si eran tan diáfanas, si eran de papel, si eran de madera, o sea, eso sí, no retendría No ningún sé, tipo de calor. yo te digo, yo claro no he vivido en una casa japonesa, yo te digo lo que he leído, probablemente a lo mejor por dentro tendrían algún tipo de que tuviera la entrada del frío, la entrada del viento, podrían tener tapices, yo qué sé, no puedo decirte. Ya te digo que pero luego la casa tradicional era una casa bajita, muy frágil y de madera, eso lo he estudiado yo, o sea, lo que quedan en muchas ciudades quedan muy pocas, ya te digo, la destrucción, fíjate con los terremotos y de la guerra, pues yo sí, a lo mejor pasa algo parecido, o sea, me daría dentro de casa bien, Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo únicamente en esto que dices de las casas tuve ocasión de estar en Japón hace ya bastante tiempo y me llamó la atención, algunas casas especialmente, el que las maderas producen un sonido musical y entonces eso está hecho a propósito con un tipo de madera y un ensamblaje de la madera que al pisar el suelo va produciendo una especie de música, la cual es muy bonito porque este lado, como has visto, está el Templo de Oro y se ve toda el templo pequeño, dorado, con las paredes doradas y tal, pues el pisar por ese suelo pues es una cosa que produce una sensación muy agradable. Y otro apunte también es el de Kioto y Tokio, es lo mismo, pero puesto el to antes que el kio. Entonces uno es ciudad del este, ciudad del oeste. Kioto, Tokio. Un apunte más que me imagino que Gloria sabría mejor para ir completando un poquito lo que... ¿Alguna cosa más? Sí, otra cosa, sí, no hay otra persona. Cristina. Que las fotos que sacasteis en el Museo de las Perlas, ¿podéis pasárnoslas? eso pasa, me imagino que sí, ¿no? Vale. Gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, únicamente recordarles hasta el próximo martes que tendremos una conferencia un tanto curiosa, vamos a llamarla así, que se titula Joyería Erótica y que nos la dará doña Laura González Sanz, que es arquitecto y diseñadora de joyas, que ya en alguna ocasión hemos tenido el placer de contar con ella. Así que espero que vean ustedes el próximo martes. Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por haber venido y a Gloria por su